Hola, soy Ignacio Bruguera y voy a ser el profesor de Física Experimental 1 para la Comisión 3, que también puede ser llamada la Comisión Noche. Este primer video es para presentar la modalidad de la materia. Esto lo voy a repetir después en la clase, más o menos las cosas que vamos a hacer, cómo las vamos a hacer. En particular, esto creo es particular de esta comisión, yo voy a minimizar el tiempo de teoría en clase. En particular, no tendría tiempo de teoría. Lo que vamos a hacer es que pedirles que ustedes miren estos videos antes de las clases para que lleguen a la clase directamente con las cosas ya escuchadas. Las podemos volver a discutir si hay alguna duda, por supuesto, pero la idea es no usar tiempo presencial para algo que pueden hacer en sus casas las veces que quieran. Además, les va a quedar la teoría a disposición en YouTube, así que la idea es no estar tanto tiempo ahí en el laboratorio para algo que no es necesario hacer en un laboratorio. Así que vamos a arrancar con esta charla, que esto sí, lo voy a repetir todo en la clase, pero bueno, así también queda asignado y inclusive lo pueden ver antes de que empecemos la materia. Bien, como dijimos, entonces esto es Física Experimental 1 para física, física médica, profesorado, y creo que no me olvido de nadie. Y somos la comisión 3. Yo soy Ignacio Bruguera y lo que vamos a hablar va a ser lo siguiente. Vamos a decir, les voy a contar quiénes son los docentes, los horarios de la materia, los objetivos, que son muy importantes, las condiciones de aprobación, las medidas de seguridad en el laboratorio, la modalidad de trabajo y el software y la bibliografía. Muy bien. Entonces, los docentes voy a ser yo como profesor. Por si lo necesitan saber, soy físico y trabajo en el Instituto de Física de La Plata. Y soy docente en el departamento desde hace ya muchos años, desde 2007 más o menos. El JTP va a ser Leopoldo Garavaglia. Los correos los pueden usar para contactarnos ante cualquier duda. El profesor, como son ingresantes, esto supongo ya se lo habrán explicado, pero voy a repetirlo. El profesor, en una materia más tipo física general 1, es el que organiza y es el responsable último de todo lo que pasa en la materia, pero el contacto con los alumnos se da en la teoría, en general. El jefe de trabajos prácticos se encarga de las clases prácticas, de preparar y corregir los parciales y los trabajos prácticos, ayudado por los auxiliares que pueden ser gente que ya está recibida, que sería un ayudante diplomado, como en este caso va a ser Pedro Martínez, o alumnos avanzados de la carrera, como en este caso son Carla y Juan, que van a estar con ustedes. Esta materia es un poco diferente a las demás. Las materias experimentales en general son un poco diferentes a las demás porque acá vamos a estar todos los docentes todo el tiempo en el aula con ustedes. No hay una separación tan clara entre teoría y práctica. ¿Sí? Va a ser todo más mezclado. Entonces, todos los docentes que están viendo ahí vamos a estar todas las horas que ustedes estén en el laboratorio. Así que en ese sentido es un poco distinto. Bueno, los horarios entonces van a ser los miércoles de 14 a 17 y los viernes de 16 a 20. Mi idea es que dentro de lo posible no usemos todas esas horas. Esas son las horas que tenemos disponibles del aula y en las que podremos llegar a estar en caso de ser necesario, pero si nos organizamos bien, lo más probable es que podamos achicar estas horas de cursadas y a ustedes les queda libre para hacer trabajo en su casa o estudiar o descansar o lo que les corresponda. Pero son muchas horas de cursadas, digamos. A diferencia de las otras materias, tienen como todas las horas cátedra frente a alumno asignadas y a veces no es necesario. Entonces la idea es que tratemos de agilizar y en eso vamos a necesitar también la colaboración de ustedes para, para agilizar el dictado de la materia y así estamos menos tiempo en el laboratorio. Estamos en el laboratorio todo el tiempo necesario, pero no más que eso para hacer lo que se hace en el laboratorio, que es experimentos y discusiones y demás, pero todo lo demás se puede hacer cada uno por su lado. El lugar de la materia va a ser el Laboratorio de Enseñanza de la Física, que está en el subsuelo del Departamento de Matemática de la facultad. ¿Sí? Va a ser el laboratorio grande, típicamente. Cuando entran al subsuelo, va a ser el que está a la izquierda. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta materia? ¿Qué es lo primero que se tiene que preguntar uno cuando arranca una materia? ¿Qué es lo que, porque eso los va a guiar también en función de
cuando quieran saber qué se les va a tomar o qué se les va a exigir. Bueno, lo que se les va a exigir para aprobar la materia es que cumplan estos objetivos. Lo que vamos a tratar de verificar con los exámenes y las exposiciones es que cumplan estos objetivos. Primero y fundamental es comprender el concepto de lo que es medir, lo que es un modelo en ciencia y cuál es el método científico. ¿Sí? La idea de las materias experimentales es darles horas de laboratorio, porque la física en particular, y la física médica también, por supuesto, son ciencias experimentales, porque son ciencias naturales. Eso lo vamos a hablar más en el segundo video. ¿Sí? Entonces es fundamental que aprendan cómo se desarrollan estas ciencias en ese sentido. En la física general van a ver algo más formal, algo que está en los libros, ¿sí? La teoría y los ejercicios que están en los libros que les van a ayudar a adquirir los conceptos básicos de esta ciencia. Pero en las experimentales vamos a llevar estas cosas a la práctica real contra la naturaleza. Digo contra porque en general la naturaleza se resiste un poco a ser estudiada. También vamos a trabajar muy, bueno, obviamente por ser una materia experimental, en el diseño y desarrollo de montajes experimentales, de cómo diseño un experimento para que me dé la información que quiero, ¿sí? Cómo trato los datos, cómo interpreto eso y cómo monto y cómo me manejo en el laboratorio. Vamos a tener que aprender, y eso lo van a hacer durante toda la carrera, pero es la primera vez, y esto es algo que seguramente casi ninguno sabe desde antes. Pueden haber tenido física en la secundaria, pero es difícil que hayan entendido lo de estadística. Y entender la estadística, la probabilidad es fundamental, porque es cómo se generan y se interpretan los datos. Y si bien la única verdad es la buena estadística, la mala estadística puede ser muy mentira, ¿sí? Como siempre vemos cuando vemos encuestas y demás. Entonces es muy importante que esto lo aprendan con firmeza, porque el trabajo del científico se basa fundamentalmente en la estadística. Decir que algo es verdadero, con todas las comillas que eso puede tener, implica darle algún sustento estadístico a esa afirmación. Como herramienta vamos a usar necesariamente computadoras, por supuesto, y varios programas para tanto tomar los datos, adquirirlos, procesarlos, eh, comunicarlos, ¿sí? Entonces, el manejo de esos programas, no sé, va a depender de cada uno, obviamente, qué tanto sabe a priori sobre cómo manejar computadoras y programas, pero la idea es que vamos a arrancar de cero y todos deberían salir sabiendo aprender, habiendo aprendido el uso fundamental, que lo van a seguir aprendiendo durante el resto de las materias, de los programas para adquirir, para analizar y para presentar los datos. Otra cosa fundamental, de nada sirve hacer ciencia si después no la podemos comunicar, porque la ciencia se manifiesta y sirve y tiene entidad. Es como que, digamos, hacer ciencia y no comunicarla es como escribir una canción y que nunca nadie más la escuche, ¿sí? La ciencia se manifiesta como tal, como una propiedad cultural de la humanidad cuando se comunica, por lo cual es muy importante que aprendan las herramientas para comunicarse, por escrito y oralmente, cómo se comunican los resultados científicos, porque eso también es otra cosa que suele fallar, que solemos ver que se comunica mal, no tanto por parte de los científicos, aunque a veces también, sino que cuando hay que transmitir eh, lo que desarrollamos en ciencia al resto de la sociedad, a veces o generalmente eso falla y la gente termina entendiendo cualquier cosa. También, obviamente, vamos a hacerlo esto, como dije recién, tanto escrito como oralmente, porque también van a hacer exposiciones orales frente al resto de sus compañeros. Yo sé que para muchos esto puede llegar a ser difícil porque les da vergüenza y demás, pero es parte del trabajo. Ningún científico está todo el tiempo encerrado en un laboratorio. Eventualmente tiene que salir al público a decir sus cosas, tanto al público que no es científico como al público que sí es científico. Y es una materia grupal porque tampoco nadie hace ciencia solo. El científico loco que trabaja en su laboratorio solo, tipo Volver al Futuro, no existe. Todos los científicos trabajan en equipos y en general uno no elige sus equipos. A veces sí, uno puede ser Messi y elige con quién juega, pero en general no. No ocurre y entonces uno tiene que aprender a lidiar con el resto de la humanidad que también trabaja en lo mismo. Bueno, ahora las condiciones formales de aprobación.
para aprobar la materia, para aprobar la cursada de la materia y después tener la materia en sí misma, van a tener primero que participar de todos los experimentos que se realicen. No se pueden perder un experimento. Si a un día que se hace el experimento ustedes no pueden ir, vamos a gestionar que lo recuperen. ¿Sí? Tienen que cumplir el 80% de la asistencia. Yo en general no me preocupa mucho la asistencia si fuera una materia en la que pueden estudiar, hacer todo en la casa, pero esto efectivamente, como es un laboratorio, necesito que estén. Necesitamos que estén en el laboratorio y que trabajen con sus compañeros, porque además es una materia grupal, por lo cual si no uno falta, el resto del grupo hace las cosas y aprueba una persona que nunca hizo nada. Vamos a tener 5 o 4 tal vez, depende. Es posible que este año haya mucho conflicto con presupuestario entre el Estado y la universidad, por lo cual es muy posible que tengamos que hacer paro para reclamar eh, mejores condiciones y presupuesto, así que no sé cuántas clases vamos a terminar teniendo. En función de eso vamos a ajustar la cantidad de laboratorios. Es muy importante que aprendan a llevar un laboratorio completo, un cuaderno de laboratorio. ¿Por qué? Porque ustedes hacen un experimento, se van a la casa, tienen otras materias, vuelven a la semana siguiente, no se acuerdan lo que hicieron en el laboratorio y no saben cómo interpretar los datos que obtuvieron. Es muy importante que cuando están en el laboratorio anoten todo lo que ocurra. Anoten que se abrió una ventana, anoten que se cortó la luz, anoten que hacía frío, que hacía calor, que hacía humedad, que había humedad, que estaba uno solo, que había dos personas. Eso lo tienen que anotar todo. Por más estúpido que parezca, es fundamental para después poder interpretar los datos. Va a haber un parcial con el contenido teórico de la materia que van a tener que aprobar en al menos, creo que son 3 fechas eh, para poder aprobar la cursada. Al final el último trabajo práctico que van a hacer es un trabajo que van a proponer ustedes, un trabajo experimental, y al final lo van a tener que presentar un informe y defenderlo oralmente. Y al final de todo se rinde un examen oral con los profesores de la materia, eh, que eso les da la materia completa, ya la cursada y el final. Bien, en principio nosotros no vamos a hacer ningún experimento peligroso para ustedes. En esta materia no, después hay materias en las que sí, hay que tener mucho más cuidado, porque hay experimentos con electricidad, experimentos con gases, experimentos con temperatura, experimentos inclusive al final de la carrera con el material radioactivo. Entonces, es muy importante que aprendamos a manejarnos en un laboratorio. En esta materia no va a haber nada muy peligroso para ustedes, pero sí va a haber equipo que es caro, sobre todo en la situación actual, equipo que si se rompe posiblemente no se pueda reponer. Entonces, se tienen que manejar cuidando el equipo porque lo tienen que usar el resto de los compañeros, no solo en años siguientes, sino en la misma materia, pues somos 3 comisiones. Entonces, que se rompa un equipo puede ser bastante complicado, puede complicar el dictado de la materia. O sea que tienen que tener cuidado de cómo usan el equipo que se les da y hacerlo con criterio. Cada equipo, cada grupo de trabajo va a ser responsable del material que se les asigne. Si algo no anda, lo avisan, pero no arriesguen la integridad de los equipos. Tienen que llegar al laboratorio sabiendo lo que van a hacer. No van a ir a probar por prueba y error o a aprender por prueba y error. Tienen que haber leído y entendido qué es lo que van a hacer antes de arrancar, porque si no, se pierde tiempo y se arriesgan a cometer errores graves. El área de trabajo van a ser las mesadas del laboratorio, no pueden poner el mate al lado de los equipos, no pueden poner la mochila, las cosas se van separadas de donde se va a trabajar. El área de trabajo tiene que estar limpia, tiene que estar despejada, cosa de no tener que ir a agarrar un cuaderno, ir a agarrar una mochila y tirar un equipo. ¿Sí? Tienen que ser prolijos con eso y cuidadosos. Y antes de arrancar siempre vamos a ver dónde están las salidas de emergencia, las duchas, los lavaojos, los matafuegos, ¿sí? Por cualquier cosa que nunca ha pasado, pero siempre puede pasar. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar de forma grupal, si bien no vamos a arrancar trabajando de forma grupal porque ustedes no se conocen y es importante que el grupo para que funcione al menos sea elegido por ustedes. Entonces, a partir de la clase 4 ahí vamos a hablar de grupos que se van a mantener durante toda la materia. ¿Sí? Al iniciar la clase se les va a entregar una guía de lo que se espera que hagan, lo van a poder estudiar, en lo posible antes de la clase se les va a entregar para ver qué vamos a hacer en cada experimento. Cuando llegan a la clase tienen que discutirlo dentro del grupo y ver cómo van a actuar. No vamos a estar nosotros diciendo exactamente qué hacer cada momento, tienen que tomar decisiones ustedes.
ver que, y sobre todo, que eso se basa en la ciencia también, generar alguna hipótesis de qué van a obtener, ¿sí? Para después contrastar esa hipótesis con lo que obtienen efectivamente. Miden, hacen medidas preliminares, ven si las cosas tienen sentido, lo estudian un poquito y ahí después se ponen a hacer el experimento eh, final, ¿sí? Para obtener los datos que van a terminar usando. Concluyen sobre esos datos y tienen que terminar presentando un informe y ante sus pares, vamos a pasar al frente, a explicar qué le dio a cada grupo cada experimento. Vamos a discutir sobre eso y van a terminar presentando el informe de laboratorio. Bien, para terminar, ¿qué software vamos a usar? ¿Qué programas vamos a usar? Esos lo van a tener en las computadoras del laboratorio. Si ustedes tienen computadoras personales, eh, que puede ser cómodo llevarlas y laburar en esas durante la clase, y en sus casas cuando tengan que tratar datos y escribir los informes, vamos a usar. Inicialmente pueden empezar con las hojas de cálculo de Google para tomar los datos, porque son experimentos simples y permite hacer algún tipo de análisis muy básico. Tiene una ventaja grande, grande la hoja de cálculo de Google, que son colaborativas, entonces pueden accionar sobre ellas desde diferentes lugares varias personas a la vez. Pero esto es para iniciar. Esto no les va a servir mucho más allá de Física Experimental 2, que es la materia que tienen que hacer en el próximo cuatrimestre. Entonces, no se duerman en esto, sepan que es solamente para que no sea tan chocante y no tengan que aprender tantas cosas al mismo tiempo, pero eh, vamos a tener que pasar a cosas un poco más complejas y versátiles. Hay un programa intermedio que se llama Newplot, que sirve para graficar los datos, que va por línea de código y les puede dar una introducción a ese tipo de programa. Pero lo ideal, lo más deseable es que terminen usando una programación en Python, que creo que el lenguaje en sí mismo no importa, es el lenguaje que se usa hoy día en todo el mundo. Eso va cambiando con los años, dentro de 10 años será otro, hace 10 años será otro. ¿Sí? Pero estaría muy bueno que salgan aprendiendo eso porque además es algo que le va a servir para el resto de su vida. Me lo van a agradecer, nos lo van a agradecer el resto de su vida. Incluso si dejan la física, esto les va a servir. Entonces no es obligatorio, no lo vamos a obligar, no es necesario saber Python para probar, por supuesto que no, les va a facilitar la vida, al principio cuesta, pero después les facilita mucho la vida y les juro que es algo que les va a quedar, inclusive si dejan la cursada, si dejan la carrera para el segundo cuatrimestre. Para hacer los informes, idealmente pueden empezar con Word o algún otro procesador de texto de código cerrado, pero lo ideal es que también usen plantillas LaTeX, que es un editor de texto por código que les va a formatear muy bien las cosas y que está pensado y desarrollado para hacer informes académicos. ¿Sí? No es difícil de usar, le vamos a dar una plantilla que simplemente la tienen que rellenar y así lo van a poder aprender. Bien, eso es todo por presentación de la materia. En el próximo video vamos a empezar con la introducción y también es bastante necesario que lo vean antes de la primera clase.